Welcome. Bienvenidos. This is the fourth day of this bilingual school. Ese es el cuarto día de esta escuela bilingüe. Today, in this first session, Así que hoy en la primera sesión we're going to be looking at Estar- the holy mountains. estaremos viendo los santos montes. Hallelujah. Let's read in Psalm 87. Leamos en Salmos So 87, 87. 87, sí. See? And so you can even put it up here just after holy mountains. Put Salmo 87, versículo 1 hasta 3. Leo para ustedes, versículo 1. Su cimiento está en el monte santo. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Hallelujah. So the word of God is saying Así que la palabra de Dios nos está diciendo that God's foundations, que los fundamentos de Dios or his foundation, Oh. singular, o su fundamento singular is in the holy mountains. está en el santo monte. Wow. Mm. And that he loves the gates of Zion Y el amor de las puertas de Sión more than all the dwellings of Jacob. lo ama más que los demás las moradas de Jacob. So God is saying here, Así que Dios está diciendo aquí his foundation is in the holy mountains, que su fundamento está en el santo monte, but that he loves the gates of Zion pero también ama las puertas de Sión more than any of the other dwellings of Jacob. más que las otras moradas de Jacob. So there are other places to dwell in Jacob, Entonces hay otras moradas en Jacob, but God loves Zion more than all. pero Dios ama a Sión más que a todas las demás. And then he says, glorious things are spoken of you, O city of God. Entonces, y luego dice que cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. So Zion here is called the city of God. Así que Sión aquí es llamada la ciudad de Dios. And Yahweh, the Eternal One, loves the gates of Zion. Y Yahvé, el eterno Dios, ama las puertas de Sión. So in this session we're going to be looking at God's foundation that is in the holy mountains. En esta enseñanza vamos a compartir acerca del cimiento de la ciudad de Dios. And so just a few things though to share with you about Zion. Entonces, algunas cosas que tengo que compartir con ustedes acerca de Sión. So this isn't, we're going to look at Zion a bit more towards the end of this session as well. Vamos a ver un poco más de Sión al final de esta sesión. But I want you to see Psalm 132. Quiero que veamos en Salmo 132, Psalm 132, Salmo verse 132, 13 and 14. versículos 13 y 14. And if you can read, please, Alberto. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Hallelujah. Yahweh has chosen Zion. Yahvé ha escogido a Sión. Zion is his chosen place. Así que Sión es su lugar escogido. He's desired it for his dwelling place. Él como su deseo de morar allí. So God's dwelling place, Así que la morada de Dios, he says, is Zion. dice él, es Sión. This is where God will rest forever. Allí donde Dios descansará por siempre. So I'll get to these mountains in just a little bit, these other mountains. Entonces voy a referirme también un poco a estas otras montes, Because there's three major mountains porque hay tres montes mayores of significance in the scriptures de una gran significancia en las escrituras that deal with God's foundation. que tienen que ver con el fundamento de Dios. But it's always pointing to where God wants to dwell. Pero siempre está apuntando hacia donde Dios desea morar. God has chosen Zion for his dwelling place. Así que Dios ha escogido a Sión como su lugar de habitación. He said, this is my resting place forever. Dice que este es el lugar de mi descanso por siempre. See, God can rest in Zion. Vean, Dios puede descansar en Sión. Hallelujah. So this is where he will dwell. If he's going to dwell there, where do you want to be? Entonces, este es el lugar donde Él mora. ¿En qué otro lugar usted que desearía morar?
God wants us to come to Zion. Dios quiere que vengamos a Sion. So let's look in Hebrews chapter 12. Así que veamos en Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12, verse 22. versículo 21, 12, 21. 22. 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Did you hear that? ¿Oyeron eso? Here, the word of God is telling us Aquí la palabra de Dios nos está diciendo that you have come. que usted ha llegado, Past tense. tiempo pasado, You have come usted ha llegado to Mount Zion, al monte de Sión, to the city of the living God, a la ciudad del Dios viviente, to the heavenly Jerusalem. a la Jerusalén celestial. Hallelujah. So this is now not referring to the earthly place in the physical Jerusalem. Esto aquí no se está refiriendo al lugar terrenal, sino al lugar espiritual. So this place is a heavenly reality. Así que este lugar es una realidad celestial. So many people even in the church have taught Así entonces que mucha gente en la iglesia that Zion is heaven. pensaban que la iglesia es el cielo And one day we'll get to go there. y algún día irían allá. But this verse says you have come. Pero este versículo dice que usted ha llegado. We're not waiting. No estamos esperando. I'm not waiting till I die to go to Zion. Yo no estoy esperando para morirme para llegar a Sion. In many of the other Psalms it tells us we are to ascend the holy mountain. En otros muchos salmos nos dice que nosotros tenemos que ascender al monte santo. So we are to ascend Zion. Entonces tenemos que ascender hasta Sion. Hallelujah. The Apostle Paul says that we are to push forward El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de luchar por eso. into this upward call of God in Christ Jesus. En este altísimo llamado en Cristo Jesús. We're on an upward call. Tenemos un llamado alto We're ascending the mountain. para ascender y estamos ascendiendo al monte. Hallelujah. It actually says in verse 23 of Hebrews 12 Realmente él dice en Hebreos 12 that in Zion is the place of the church of the firstborn. que Sion es el lugar de la iglesia del primogénito. Hallelujah. So this is the place of the church of the firstborn. Entonces este es el lugar de la iglesia del primogénito. Who is the firstborn? ¿Quién es el primogénito? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. And as the firstborn, Y como primogénito he has the right of an inheritance. tiene el derecho sobre su herencia. So this is the place of inheritance. Entonces este es el lugar de nuestra herencia. But we're not going to get full on into Zion just yet. Pero no nos vamos a entrar profundamente en Sion aún. But I want you to see that Zion is meant to be the dwelling place of the New Testament believers. Sino que quiero que vean que Sion es el lugar de habitación de los creyentes en el nuevo pacto. Because God has desired Zion. Porque Dios ha deseado a Sion. Okay, so let's leave it there, Miriam. So what Miriam, are, dejémoslo así por un momento. so what are the foundation of the other holy mountains that we need to Entonces, know? ¿cuál es el fundamento de los otros montes? Because God said His foundation is in the holy mountains. Porque dice que el fundamento de Yahvé está en los los dos montes. But that He loves Zion more than all the other places. Pero él llama a Sion más que los otros montes. So we need to understand something about these mountains. Así que nosotros debemos de entender algo acerca de estos montes. And so these are providing a foundation for us to come to Zion. Y esto nos provee un fundamento para nosotros y poder llegar hasta Sion. And so we need to be aware that we're on a journey. Entonces tenemos que persuadirnos de que nos encontramos en un viaje. And this journey is for us to come to appear before God in Zion. Y entonces este viaje se supone nosotros debemos de aparecer ante Dios en Sion. And so we're going to look at Mount Moriah. Así que vamos a referirnos ahora al monte Moria. This is the first foundational mountain we're going to look at. Este es el monte de fundamento que vamos a ver primero. So let's look in Genesis chapter 22. Así que veamos en Génesis capítulo 22.
Mount Moriah is actually only mentioned twice in the scriptures. Realmente solamente en dos ocasiones el monte Moria es nombrado en las escrituras. But the two times it is mentioned are very important. Pero las dos veces que es mencionada son realmente importantes. In Genesis chapter 22 and verse 2. En Verse 1 and 2. Génesis 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo diré. Hallelujah. ¿Lo puedes poner sin H? An H, eh? So Moriah was in an area of mountains. Así que Moria se encontraba en un área de varios montes. We find out later that it was very close to Mount Zion. Nos damos cuenta posteriormente que estaba cerca de Sión. But here it says in verse 2, Pero aquí dice en el versículo 2, God speaking to Abraham, Dios hablándole a Abraham: take your only son, toma tu único hijo, your unique son, tu único hijo, whom you love, a quien tú amas, and offer him as a y sacrifice ofrécelo como un sacrificio on Mount Moriah, en el monte Moria, or the mountains in the land of Moriah. o en la tierra del monte de Moria. So the main thing I want to put as this mountain, it's the mountain of sacrifice. Entonces lo primero que quiero establecer en este monte, que este es el monte del sacrificio. And even in the language of verse 2, Y aún en el lenguaje del versículo 2, take your only son, the son whom you love. toma tu único hijo, el hijo que tú amas. What is this alluding to? What is this ¿A telling us? a qué está haciendo alusión? ¿A qué se refiere? It sounds a lot like John 3:16. Suena algo como Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Porque de tal manera Dios al mundo que dio su único unigénito. And so let's continue to take this journey through Genesis 22 for a little while. Entonces, vamos a poco desarrollar esto hasta llegar a Génesis, Chapter 22. We're taking a Capi- journey through Genesis 22 hasta que realicemos este desplazamiento hasta Génesis 22, to understand Mount Moriah. para que comprendamos lo que significa el monte Moria. Look at verse 6. Miremos el versículo 6. If you read verse 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. So verse 6. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. So he took the wood, Abraham took the wood of the burnt offering. Así que entonces tenemos que Abraham tomó la leña de la ofrenda, And he laid it on the back of his son y Isaac. él se la colocó sobre la espalda de su hijo Isaac. So the very thing that was going to be used for the sacrifice Entonces es la misma cosa que vamos a utilizar para el sacrificio. was put on the back of the son. Fue puesto sobre la espalda del hijo. What did Jesus have to carry on his back? ¿Qué fue lo que Jesús tuvo que llevar en sus espaldas? He had to carry the wood for his sacrifice. Él debió de llevar la leña para su sacrificio. Are you starting to see something here? ¿Están viendo algo aquí? And then in verse 8, Y luego del versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac had asked his father, Abraham, Isaac le preguntó a su padre Abraham: where's the lamb? ¿dónde está el cordero? And Abraham said, God will provide a lamb. Entonces Abraham le respondió: Dios proveerá el cordero. Hallelujah. So this ends up becoming as well the mountain of God's provision. Aquí también esto se convierte en el monte de la provisión de Dios. It's the mountain of God providing a lamb. Es el monte en el cual el Señor provee el cordero. El Cordero. So we want to put here in this mountain that it's El Cordero. the Entonces en lamb. este monte vamos a poner el cordero. Hallelujah. Are you seeing something? ¿Están viendo algo? So here we are seeing a picture because actually Aquí estamos viendo un cuadro porque realmente
God revealed himself by a name to Abraham at this mountain. Dios revela a Abraham su nombre en este monte. In verse 14, En el versículo 14, God actually said that he revealed himself to Abraham as Yahweh Yireh. entonces tenemos que Jehová se manifiesta a Abraham mismo con su nombre de Jehová Jireh. I am the one who provides Yo soy aquel que provee the lamb. el cordero. So he provides the sacrifice, Así que él proveyó el sacrificio, the provision for our sin. la provisión para nuestros pecados. Hallelujah. So who is the lamb? Así que ¿quién es el cordero? The lamb is Jesus. El the Son cordero of es God. Jesús, el Hijo de Dios. So we can put John 1:29. Juan 1:29. Because in John chapter 1 and verse 29, Puesto que en Juan John the 1:29, Baptist, when he saw Jesus, Juan el Bautista cuando vio acercarse a Jesús, said, "Behold the Dijo. Lamb of God, dijo, he aquí el cordero de Dios, who takes away the que sin of the quita world." que quita el pecado del mundo. Hallelujah. So this is the mountain of sacrifice. Así que este es el monte del sacrificio. It's the mountain of provision, Yahweh Yireh. Es el monte de provisión, Jehová Jireh, It's the mountain of the Lamb of God who was slain for us. y es el monte del Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Amen. It's also, let's read in Esta- Genesis 22, Y es también, leamos en Génesis 22, verse 11 and 12. versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hallelujah. So this is when the angel stops Abraham right at the moment he's about to slay his son Isaac. Este entonces es el preciso momento en que Dios detuvo a Abraham cuando iba a sacrificar a su propio hijo. And he hears the voice. Y escuchó la voz. Abraham, 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 do not slay your son. no sacrifiques al muchacho. He heard a voice. Él escuchó una voz, But Abraham did not see anybody, pero Abraham no vio a nadie, but he heard a voice. pero escuchó una voz. Romans chapter 10 and verse 17 Romanos 10:17 says that faith comes by hearing, dice que la fe viene por el oír, and hearing by the word of y el God. oír la palabra de Dios. This is the mountain of faith. Este es el monte de la fe. So we're seeing that his foundation is in the holy mountains. Entonces vemos que sus fundamentos se encuentran en los montes altos. So here we have the foundation being laid for us. Entonces aquí encontramos que se nos ha colocado el primer fundamento, And it's a foundation of faith y es un fundamento de fe, that is being laid here. el cual ha sido colocado aquí. Abraham heard God tell him to go and sacrifice his son. Abraham escuchó a Dios pidiéndole que fuera y sacrificase a su hijo. Abraham also heard God tell him to stop. Abraham también escuchó pidiéndole que se detuviera. It does not say that Yahweh appeared to Abraham, Esto no quiere decir que Yahvé se apareció a Abraham, but he heard a voice. pero él escuchó una voz. And faith comes by hearing. Y la fe viene por el oír. Abraham is the father of our faith. Y Abraham es el padre de nuestra fe. What else did Abraham believe in at this mountain? Entonces, ¿qué otra cosa creyó Abraham en este monte? Well, let's look in Genesis 22, verse 5. Veámoslo entonces en Génesis 22:5. Abraham believed Abraham creyó that he and his son que él y su hijo would come back. regresarían. Verse 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. What's that key word there? Volveremos. Volveremos, not Volvo. Not I will come back. No dice, no es en Volverá. plural, no dice vuelvo. Volveré, not volveré. No volveré, sino volveremos. Volveremos. Abraham was taking his son Isaac to kill him. Abraham había tomado a su hijo para matarlo, But when the servants asked him, pero cuando sus siervos le preguntaron, you know what's happening? ¿usted sabe qué sucedió? He says, we are going up there to worship.
nosotros vamos allí a adorar We will come back to you. y volveremos a ustedes. What was Abraham thinking? ¿Qué estaba pensando Abraham? Well, in Hebrews chapter 11, Bueno, en Hebreos capítulo 11, in Hebrews 11 and verse en Hebreos 19, 11, versículo 19, 19, right? yes. Well, you can read verse 17 to 19 to get the whole thing. Vamos a leer del 17 y 18 para tener todo el panorama. Pero 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, hallelujah. de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham believed that God would raise his son from the dead. Abraham creyó que Dios levantaría a su hijo de la muerte. He knew that God had promised that through Isaac your seed will be called. Él sabía que había recibido una promesa que a través de de Isaac, recibiría una simiente. So Abraham in type Así que Abraham, como un tipo, believed in the death, burial and resurrection of the promised son. creyó en la sepultura y la resurrección Death, burial and resurrection of the promised son. del hijo prometido. So Abraham believed the gospel. Así que Abraham creyó el evangelio. He believed that the promised son that came by a miracle Él creyó que el hijo prometido que había llegado como un milagro was to be sacrificed and rise again. iba a ser sacrificado y resucitado Gloria a Dios. por siempre y para siempre. So this Moriah is the foundation Así que este Moria es el fundamento of the gospel, del evangelio, that we believe in the death, burial and resurrection of Jesus, the Son of God. que creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús el Cristo, Because that was the faith of Abraham. porque esa fue la fe de Abraham. And so we follow in the footsteps of our father Abraham. Entonces nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. So we need to come to Mount Moriah first Así que nosotros debemos de llegar primero al monte Moria and believe in the gospel. y creer en el evangelio. And we need to also be baptized into the death, burial and resurrection of Jesus. Y nosotros también debemos ser bautizados en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús el Cristo. So in terms of foundations, the elementary principles of Christ, Entonces, en términos de fundamentos of Christ, de Cristo, this mountain represents este monte representa repentance, faith and baptism. arrepentimiento, fe y bautismo. That's in Hebrews 6 verse 1 and 2. Allí lo encuentras en Hebreos 6, 1, 2. There are 6 foundational elements of our faith, Los 6 elementos fundamentales de nuestra fe. and that this first mountain actually releases the first 3 of those into our life. Y este primer monte libera los 3 primeros principios de nuestra vida. So we come to this mountain to believe in the sacrifice Así que llegamos a este monte creyendo en el sacrificio of the Son of God, del Hijo de Dios. Hijo de Dios. So this is the mountain of believing in the Son of God, Entonces este es el monte de creer en el Hijo de Dios, in His death, burial and resurrection, en su muerte, sepultura y resurrección, and being baptized into His death, burial and resurrection. y ser bautizado en su muerte, sepultura y resurrección. Hallelujah. His foundation, in this verse, His foundation is in His holy mountains. Entonces en estos versículos el fundamento en esta montaña santa. Hallelujah. So once we have properly come to Mount Moriah, Así que una vez hemos llegado al monte Moria de manera adecuada, the next mountain of significance we need to come to, el siguiente monte significativo al cual debemos de llegar, in terms of us experiencing God's foundations, en términos de experiencing nuestra experiencia His foundations, en sus fundamentos, is Mount
Es Horeb. el monte Horeb. Horeb. So Mount Horeb Así que el monte Horeb is horrible. es horrible. Just joking. So Exodus chapter 3, Éxodo capítulo 3, verse 1 and 2. versículo 1 y 2. Let's learn some things about Mount Horeb. Vamos a leer, aprender algo acerca del monte Horeb. Verse 1 and 2. Chapter 3, verse 1 and 2. Capítulo 3, Éxodo, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. So while Moses was in the desert, Así que mientras Moisés se encontraba en el desierto, he came to Mount Horeb, which is called here the mountain of God. llegó al monte Horeb, el cual es llamado aquí el monte de Dios. So this is one of God's holy mountains. Así que este es uno de los montes santos de Dios. And what happened to Moses here, or what did Moses experience here? Entonces, ¿qué le pasó a Moisés aquí? ¿Qué fue lo que él experimentó? An amazing sign took place. Una señal increíble tuvo lugar. The angel of Yahweh appeared El ángel de Jehová apareció in a flame of fire, en una llama de fuego, in a bush. en una zarza. So you don't see that every day. Usted no ve eso todos los días. And so this is the significance of this mountain. Así que la significación o el significado de este monte It's a mountain of miraculous. es un monte de milagros. It's a mountain of signs and wonders. Es un monte de señales y maravillas. It's a mountain of manifestation of God's presence. Es el monte de las manifestaciones de Dios. So Moses, he met with God in a flame of fire. Entonces Moisés se encontró con Dios en una lengua de fuego. Horeb became the place where Moses took the children of Israel when they came out of Egypt. Sorry. Mount Horeb became the Okay. place. El monte Horeb se convirtió en el lugar de donde sacaría Moisés los hijos de Israel. Amen. And so he took them there once they had been delivered Él los llevó allí una vez habían sido liberados by the blood of the Lamb. por la sangre del cordero. The next place he took them to was Mount Horeb. Entonces el siguiente lugar al cual él los llevó fue el monte Horeb. And so let's just look at Deuteronomy chapter 5. Así que veamos Deuteronomio capítulo 5, What happened in at Mount Horeb. qué sucedió en el monte Horeb. Deuteronomy chapter 5 and verse 2. Deuteronomio 5 capítulo 2, versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. So there was a pacto, a covenant made at Horeb. Entonces un pacto se hizo en Horeb. Hallelujah. So you see, when we believe in what Jesus has done, Cuando creemos en lo que Jesús ha hecho, that gets us ready eso nos alista for the covenant. para el pacto. You see, the covenant wasn't actually made until Mount Horeb. Entonces, fíjate, el pacto no se realizó sino hasta llegar al monte Horeb. Hallelujah. This was the place of actually being joined to God in covenant. Exactamente, Horeb fue el lugar donde se unieron ellos en pacto con Dios. And what was the covenant that was given? Entonces, ¿cuál fue el pacto que se hizo? Se dio. It was the law. Fue la ley. So God gave the law on Mount Horeb. Así que Dios entregó la ley en el monte Horeb. So this is the place of the giving of the lay. Entonces, este es el lugar donde se dio la ley. Hallelujah. This is the giving of the law. Es el lugar donde se dio la ley. And also, let's just look in Exodus chapter 19. Y también veamos en Éxodo capítulo 19, Exodus 19 and verse 16. versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció
todo el pueblo que estaba en el campamento. So this is again showing us that this is the place of awesome manifestation of God. Entonces es aquí nuevamente el lugar con manifestaciones asombrosas de parte de Dios. Even terrible, dangerous manifestation. Aún terribles manifestaciones peligrosas It caused fear. que produjo temor, miedo. And so, what is this mountain representing for us? Entonces, ¿qué representan estas montañas para nosotros? What is the seal of the covenant being given to us? ¿Cuál es el sello, cuál es el celo That gives us the law. que entregó la ley? This is actually, for us, this is the receiving of the Holy Spirit. El sello es la recepción del Espíritu Santo. This is the baptism in the Holy Spirit, Es el bautismo en el Espíritu Santo. where the law comes to be written on our hearts. Cuando la ley es puesta en nuestros corazones The covenant is Escritas. placed within us. y el pacto es puesto dentro de nosotros. No longer the law written on tablets of stone, Ya no las leyes escritas en tablas de piedra, but now the law written on hearts by the Holy Spirit. sino la ley escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. So let's read that in 2 Corinthians chapter 3. Leamos esto en capítulo 2, Corintios 2, versículo No, 2 Corinthians 2, 3, según 2. Yes, verse 2 Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. verse 3. Versículo 3. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no con tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Hallelujah. Carne del corazón. So now the Spirit of the living God Ahora el Espíritu del Dios viviente makes us an epistle, a letter of Christ. nos hace una epístola, una carta de Cristo, Not written on stone, no escrita en piedras, but written on tablets of the flesh on our hearts. sino escritas en las tablas de carne de nuestro corazón. Hallelujah. And verse 6. Y en el versículo 6, Yep, porque okay. Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese a la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, you've read chapter 4. Chapter 3, verse 6. Oh. That was a very good verse, but Y not no the one I'm fit. after. Siendo manifiesto que sois carta de Dios, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Which one did you read then? Sí. No, Sí. verse 6. Ah, verse 6. Oh, come on. Yeah. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amen. So now, by the Spirit, we become ministers of the new covenant. Entonces, por el Espíritu, ahora nos convertimos en ministros del nuevo pacto, Ministros. Because this is now the place of ministry. porque ahora tenemos que este es el lugar de ministrar. Hallelujah. So here, Así que aquí, maybe we can put here as well, an important thing is the blood. aquí podemos poner, en Monte Moria podemos poner que lo importante es la sangre, para aquellos que están Sangre. anotando. So this is the blood, and also through baptism, it's the water. Y a través del bautismo recibimos el agua. So it's the blood and the water that we come to at Mount Moriah. Es entonces a través del sangre, la sangre y el agua que llegamos al Monte Moria. But then at Horeb, we meet with the Spirit, the anointing. Pero en Horeb nos encontramos con el Espíritu, con la unción. And so this makes us ministros, priests. Y esto nos hace ministros, sacerdotes. So this is the place where we now become priests. Entonces este es el lugar en el cual nosotros nos convertimos en sacerdotes. Because we've been consecrated by the blood, by the water, and by the Spirit. Porque hemos sido consagrados por la sangre, por el agua y por el Espíritu. Hallelujah. Gloria a Dios. Because in the book of 1 John chapter 5 verse 6, Porque en Juan 1, 5, 6,
It actually says there are three that bear witness on earth. Dice que realmente son tres los que dan testimonio en el cielo. The Spirit, the water, and the blood. El espíritu, The Spirit, el espíritu, the water, and the blood. el espíritu, el agua y la sangre. These are the three that bear witness on the earth. Estos son los que testifican, esos tres son los que testifican en el cielo. And they consecrate us for the priesthood, for ministry. Y ellos nos consagran a nosotros como ministros, como sacerdotes. So at Mount Horeb we meet the Holy Spirit. Así que en el monte Horeb nos encontramos al Espíritu Santo. Mount Moriah we believe in the Son of God. En el monte Moria nosotros creemos en el Hijo de Dios. And Mount Horeb we receive the Holy Spirit. Y en el monte Horeb recibimos al Espíritu Santo. Hallelujah. Where do you think we're coming to in Zion? Entonces, ¿dónde cree que vamos a llegar a Sion? We're going to get a revelation of Padre. Allí que vamos a encontrar la revelación del Padre. Hallelujah. So in terms of the foundations, Entonces, en términos de los fundamentos out of Hebrews 6:1 and 2, de Hebreos 6:1-2, Mount Horeb represents the el laying on monte of Horeb hands, representa the laying on of hands la imposición de manos to receive the Holy Spirit. para recibir el Espíritu Santo. And we also receive the Spirit of Him who raised Jesus from the dead, Y también recibimos su Espíritu, el Espíritu del que levantó a Jesús de los muertos. so that we can begin to walk in the resurrection power of Jesus Christ. Así de tal manera que podemos empezar a caminar en el poder de la resurrección de Jesús el Cristo. So that's the fifth foundation, is the resurrection of the dead. Así que el quinto elemento es la resurrección de los muertos. Amen. One final thing about Horeb Una cosa final acerca de Horeb is in Deuteronomy chapter 9, la encontramos en Deuteronomio capítulo 9, verse 8. versículo 8. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. It says here Dice aquí that at Mount Horeb, que en el monte Horeb the children of Israel provoked Yahweh to anger. los hijos de Israel provocaron a Jehová en ira. They set up a golden calf, Ellos construyeron un becerro de oro even called it Yahweh. y ellos aún lo llamaron Yahvé. They said, let's hold a feast to Yahweh, looking at the calf. Entonces vamos a celebrar la fiesta a Jehová, miren el becerro. So there can be a lot of deception that happens at Mount Horeb. Entonces puede haber muchas decepciones en haber sido provocadas o dadas en el monte Horeb. It's a place of testing. Es un lugar de prueba. And do you see that the church, Así que veamos que la iglesia through the ages, has camped at different mountains. a través de las épocas ha estado acampando en diferentes montes. There are many churches that preach the gospel that Jesus died, was buried, and He rose again. Hay muchas iglesias que predican que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. And so they believe and they're saved. We can put salvation. Y ellos por eso creen y son salvos. Escribamos acá salvación. So they're born again. Son nacidos de nuevo. But even sometimes people repent and believe, but they don't get baptized. Pero algunas veces la gente se arrepiente, pero no es bautizada. And so they stay at Mount Moriah, not moving on. Así que ellos permanecen entonces allí parqueados en el monte de Moria. But remember that Yahweh, He loves the gates of Zion more than all the dwellings. Pero recuerden que Jehová ama las puertas de Sion más que los otros montes. So you can dwell here if you want. Así que si usted prefiere, puede morar aquí. God will still be there, Dios que estará allí, but God loves here. pero Dios ama aquí. And God's not actually going to be here forever. Y Dios realmente no va a estar aquí por siempre. Because He said Zion is His resting place Porque forever. dice que Sion es su lugar de descanso. So we need to move on. Así que necesitamos movernos. The Pentecostal church worldwide loves Mount Horeb. Aquí,
La iglesia pentecostal en todo el mundo ama a Horeb. Manifestation and power. Manifestaciones y poderes. Oh! Mm. Oh, did you encounter God tonight? Sorry. Did you encounter God tonight? ¿Se encontró usted con Dios hoy día? Yes, I fell over. Sí, yo lo sentí todo sobre mí. Is your life changed? ¿Ha cambiado su vida? No, but it was great. No, pero fue muy chévere. That's an idiom. They don't understand. So Mount Horeb, yes, it's an awesome place and we need to come there. El Monte Horeb es un lugar maravilloso. Nosotros necesitamos llegar allí. But remember, Apostle Paul Gallagher was sharing yesterday Pero recuerden lo que el apóstol Paul Gallagher estaba compartiendo en el día de ayer on the 3 doors. acerca de las 3 puertas. And he said that the first door was that outer court, and so Mount Moriah is like the outer court Y decía of the tabernacle. que el Monte Moria era la puerta del atrio. The second door brought you into the holy place, Pero la segunda puerta te conducía hasta el lugar santo, where you meet the Holy Spirit. donde te encuentras tienes un encuentro con el Espíritu Santo. But remember, even Apostle Paul was sharing with us in that session Pero recuerden que lo que el apóstol Paul estaba compartiendo con nosotros en esa sesión, that this becomes a place of excess. que esto se convertía en un lugar de salida. Excess, yeah, like the excessive. things. De excesos. Yes, like so people are going here and there, not realizing La gente va aquí, va hacia allá sin darse cuenta that there's another mountain to come to. que hay otro monte al que hay que llegar. God loves Mount Horeb, Dios ama el Monte Horeb, but He's desired Zion for His dwelling place forever. pero Él desea que Sion sea su lugar de morada por siempre. So do you see that the foundation is in His holy mountains? Entonces se da cuenta usted de que su fundamento está en los montes santos. But foundations are there so that we can go on. Pero los fundamentos están allí para que nosotros prosigamos. So let's come to Mount Zion. Así que vayamos al monte de Sion. Hallelujah. Gloria a Dios. Because God wants us to dwell in Mount Zion. Porque Dios quiere que nosotros moremos en el monte Sion. And so there's a few points I'm going to bring out about Zion. Entonces hay algunos puntos que quisiera traeros sobre el monte Sion. Mount Zion is the place of God's government. El monte Sion es el lugar de gobierno de Dios. It's an awesome place. Es un lugar asombroso. So let's go to 2 Samuel chapter 5. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 5. 2 Samuel chapter 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. How are we going on time, Miriam? 2 Samuel chapter 5. Segundo de Samuel, capítulo 5. And let's read verse 7 to 9. Leamos del 7 al 9. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de Milo hacia adentro. So out of this verse, we don't need to write all these points, I'll tell you which points. But Entonces, acerca de estos versículos no voy a mencionar todas las cosas, pero vamos, sino algunas de ellas. Zion is called a stronghold. Entonces, la Sion es llamada la fortaleza. Yeah, fortaleza. It's a stronghold, it's a place of refuge in God. La fortaleza es un lugar de refugio en Dios. A place where battles can be won very easily. Es el lugar donde las batallas pueden ser ganadas de manera fácil. At this stage, Zion is still in the hands of the enemy. Hasta este punto, hasta este momento, Sion estaba en manos de los enemigos. And since the time of Joshua entering the land, they had never taken Zion. Entonces, desde el tiempo de Josué, nunca ellos habían podido entrar a Sion.
The enemy knew that if they could take Zion, Los enemigos sabían que si ellos pudiesen tomar a Sión, the kingdom will be established. el reino sería establecido. While Zion is still in the hands of the enemy, Mientras que Sión estuviera en manos del enemigo, God does not have his resting place yet. Dios no tendría su lugar de descanso allí todavía. But David knew the secret of Zion. Pero David conocía el secreto de Sión. He knew that there was underground springs, a water shaft, Él sabía que había fuentes de agua viva en el subterráneo. and that the water continues to spring up into Zion. Y el agua continuaba dándose en Sión. That's why it was such a hard city to take in war. Por eso, That's why it was such a hard city to take in war. por eso era una ciudad fundamental de ser tomada en la guerra. Because there was always a water supply coming up into the city. Porque sabía que había provisión de agua constante en la ciudad. But David knew the secret. Pero David sabía el secreto. To get up into Zion, Para llegar a Sión, we got to go through the water shaft. tenían que ir a través de esos conductos de agua. It's by revelation. Es por la revelación. It's by being washed by the water of the word Es mediante el hecho de ser lavado por la palabra. that we are cleansed and sanctified, Que somos limpios y santificados. so that we can come into the place of perfection. Y así poder llegar al lugar de perfección. We've got to come up the water shaft. Tenemos que llegar a ese lugar de las aguas. And so they got the stronghold. Así que entonces tomaron la fortaleza. And he called the city of Zion, he called Zion the city of David. Y llamaron a Sión la ciudad de David. Who's David? ¿Quién es David? He's the king. Es el rey. He's the picture of the Messiah, the anointed one. Es la descripción City of the del king. rey, del ungido. So Zion is the city of the king. Así que Sión es la ciudad del rey. And so let's look in, so that I quoted to you Ephesians 5 verse 26 and 27. Entonces, I quoted that before. I didn't give the reference. yo me referí a esa de Efesios 5, 7 al 9. That's where we're washed. No, verse 26 and 27 of Ephesians 5. Efesios 5, 27, 29, perdón. 26, 27. Del 26 al 27. Yep. And we're washed by the water of the word. Y fuimos lavados por el agua, somos lavados por el agua del Espíritu. And that washing of the water of the word is bringing us to be a perfect, glorious church. Y entonces ese lavamiento del agua de la palabra de Dios nos lleva a ser a una iglesia perfecta, la iglesia perfecta de Dios. So this is the place of perfection and glory. Este es el lugar de gloria y perfección. Remember, this is the place of the church of the firstborn. Recuerden que este es el lugar de la iglesia del primogénito. This is the place of sons. Este es el lugar de los hijos. This is the church walking in the adoption as sons. Este es el lugar donde la iglesia camina en adopción como hijos. This is the place of being born of the Spirit, Mount Moriah. El monte Moria es el lugar en el cual somos nacidos del Espíritu. This is the place of being empowered, baptized by the Spirit. Y este es el lugar donde somos empoderados y bautizados por el Espíritu. This is the place of the spirit of adoption working in us. Y este lugar es el Espíritu de adopción obrando en nosotros. To reveal the glory. Para revelar la gloria. To reveal His perfection. Para revelar su perfección, la perfección. Hallelujah. And so we need to come up through the water shaft. Así que entonces nosotros debemos de llegar a través de estos conductos de agua. We need to be washed by the water of the Word. Necesitamos ser lavados por el agua de la palabra. In Psalm 50, En Salmo 50, verse 1 and verse 2, versículo 2, let's see something about Zion. nos dice algo acerca de Sión. 52. Yep. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Hallelujah. Out of Zion, the perfection of beauty. De Sión, la perfección. Zion is the place of the perfection of beauty. Sión es el lugar de la perfección de la hermosura. Sounds like a glorious bride church is there. Suena como si la iglesia gloriosa estuviera allí. Oh, hallelujah.
A church that is walking in His glory. Una iglesia que camina en su gloria. Because it says that God will shine forth Porque dice que Dios brillará out of this people who are in Zion. de este pueblo que mora en Zion. So this en is, Sion. this is the place of coming to maturity. Este es el lugar Madurez. de llegar a la madurez. Hallelujah, madurez. And so God wants us to come to Zion. Así que Dios desea que nosotros lleguemos a Sion. So let's do another point now. Veamos entonces otro punto ahora. So that was saying that Zion is the city of David. That's right, Psalm 48, still on this point. En este mismo punto, 48, salvo Sion, la ciudad de Dios. Yes, so 48, versículo 1, y Dios. Y 2. Y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, el nombre santo. Perdón, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amen. So this holy mountain of Zion Este monte santo de Sión is beautiful in elevation. es hermoso en la elevación. It's a place we ascend. Es el lugar donde ascendemos And it's the joy of the whole earth. y es el gozo de toda la tierra. In Romans chapter 8 En Romanos capítulo 8, and verse 19, en versículo 19, it says that all creation is waiting dice que toda la creación espera for the manifestation of the sons of God. por la manifestación de los hijos de Dios. Hallelujah. Because creation knows Porque la creación sabe that when the sons of God manifest, que cuando los hijos de Dios se manifiesten, creation will be delivered. la creación será libre. And so this place, Zion, is the joy of the whole earth. Entonces este lugar de Sion es el gozo de toda la tierra. Because it's the place where sons manifest Porque este es el lugar donde los hijos se manifiestan and cause that deliverance to come over the whole earth. y provocan la liberación sobre toda la tierra. Hallelujah. And it's the city of the great King. Es la ciudad del gran rey. Hallelujah. So this is the place of all rulership, all power, all authority. Este es el lugar de todo gobierno, de todo poder, de toda autoridad. This is where Jesus is seated at the right hand of God. Es aquí donde Jesús se encuentra sentado a la diestra del Padre. Salmo 2:6 Salmo 2:6 says that I have set my king dice que he puesto mi rey on my holy rey. hill of Zion. Sobre el monte, el santo monte de Sión. You see, the king is in Zion. Veamos que el rey está en Sión. The king is in the place of all power and all authority. El rey está en Sión, en el lugar de todo poder y toda autoridad. This is the city of the great king. Es la ciudad del gran rey. Hallelujah. Let's go to Psalm 110. Vayamos al Salmo 110. Psalm 110 and verse 1 and 2. Versículos 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Hallelujah. So Yahweh says to my Lord, sit at my right hand. Entonces Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Prophetically speaking of the Messiah Jesus, Proféticamente hablando, profetizando el Mesías Jesús, who was raised up to the right hand of God. el cual fue levantado a la diestra de Dios. And from that place, Y desde ese lugar, he says, send the rod of your strength. él dice, envía tu poder, The rod, speaking of that la vara, the uncompromising word of God. la cual es la palabra no comprometida de Dios. And it says, rule in the midst of your enemies. Y dice, gobierna en medio de tus enemigos. Hallelujah. You see, where Jesus is seated at the right hand of God, Vean, cuando Jesús está sentado a la diestra de Dios, that is the reality of Zion that we are to come to. esa es la realidad de Sion a la cual nosotros tenemos que llegar. Hallelujah. See, Zion is not so much talking anymore about that place in Jerusalem. Entonces, vea, Sion ya no se está refiriendo más a ese lugar en Jerusalén. It's a heavenly reality. Es una realidad celestial. In Ephesians chapter 2 and verse 6, En Efesios 2:6 it says that we have been raised up
Dice que hemos sido levantados and made to sit together y hemos estar juntos with Christ con Cristo in the heavenly places. en los lugares celestiales. So we are to be raised up and seated with Christ in Zion, Entonces hemos de ser levantados y sentados con Cristo en Sion, the place of His rulership, el lugar de su the gobierno, place of His government. el lugar de su gobierno. The kingdom of God is revealed from Zion. El reino de Dios se revela desde Sion. Hallelujah. Are you getting something? ¿Están entendiendo algo? This is the place of the Messiah Este es el lugar del Mesías, manifesting in us the hope of glory. donde el cual manifiesta en nosotros la esperanza de gloria. Hallelujah. So this is the place of glory. Así que este es el lugar de gloria. Zion is the place of God's glory. Sion es el lugar de gloria de Dios. Are you seeing how this relates to what Apostle Paul Galligan said was the third door? ¿Ve cómo se relaciona esto con lo que el apóstol Paul Galligan expresó como tercera puerta? This is, if you like, the outer court, the holy place, now coming into the most holy. Si ustedes quieren, este es el atrio, la puerta del atrio, esta es la puerta del lugar santo y Sion, el lugar santísimo. Santissimo. Amen. And so one final point, I'm not able to share all the points I have. El último punto, ya que no puedo desarrollar todos los que había planeado. Let's look in the book of Obadiah. Abdías, How many times have you read the book of Obadiah? el propio Abdías que lo encuentras, It's a little prophet there in the midst of all of them. es uno de los profetas menores Just before Jonah. antes de Jonás, Joel, Sofonía, And we're going to read verse 17 and Obadiah. Abdías. Yeah, it's just a little guy in the middle there. Se me ha olvidado hasta It's Joel, Amos, Obadiah. el propio Abdías. Okay, verse 17. Abdías solamente tiene un capítulo, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. So 3 points out of this verse. Entonces podemos sacar de este versículo tres aspectos. It's the place of deliverance. Es el aspecto, el lugar de liberación. Everyone who comes to Mount Zion will be fully delivered. Todo aquel que llegue al monte Sión será completamente libre. It's the place of holiness. It's the most holy place. Ese es el lugar de santidad, es el lugar santísimo. And it's the place where the people of God possess their possessions. Y es allí donde el pueblo de Dios toma sus posesiones, It's inheritance. su herencia. It's the place where we inherit. Es el lugar que hemos heredado. It's the church of the firstborn. Es la iglesia del primogénito. It's the church of the ones who inherit. Es la iglesia de aquel que hereda. It's the place of sons. Es el lugar de los hijos. And then in verse 21, Y luego tenemos en el versículo 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. it says that deliverers will come to Mount Zion. Y dice que subirán los salvadores al monte de Sión. Deliverers, Los salvadores. hallelujah, will come to Mount Zion. Iremos al monte Sión. Is that you? ¿Ese es usted? Are you going to be one of those people, those deliverers who come to Mount Zion? ¿Va a ser usted una de esas personas que lleguen al monte de Sión? Because those deliverers have a job to do. Porque esos salvadores tienen un trabajo que realizar. They are to judge the mountains of Esau. Ellos tienen que juzgar a los montes de Saúl. Zion is the place of judgment. Así que Sión es el lugar de juicio, You could put eternal judgment. de juicio eterno. This is the place of eternal judgment and going on to perfection in terms of foundations. It's the place of eternal judgment Este es el lugar de juicio eterno marchando hacia la perfección. and going on. Yes, very good. And so this is the place where the mountains of Esau are judged. Entonces este es el lugar donde los montes de Saúl son juzgados. What does Esau represent? ¿Qué representa Esaú? The flesh. La carne.
This is the place where all flesh is judged. Es este lugar donde toda carne es juzgada. And who does the judging? ¿Y quién realiza ese juicio? The deliverers, Los salvadores, the sons, los hijos who come to Mount Zion. que llegan al monte de Sión Oh, gloria a Dios. para siempre. And then it says, the kingdom shall be Yahweh's. Y luego se dice que el reino será el reino de So the kingdom Jehová. is manifested through the sons. Así que el reino se manifiesta a través de los The hijos. sons will shine forth in the glory of the kingdom of their Father. Los hijos brillarán dentro del reino del Padre. And all the tares will be burnt up. Y todas las taras serán quemadas. The whole house of Esau. Toda la casa de Saúl. Hallelujah. So brethren, we've come. Así que hermanos, llegamos. You have come Usted ha llegado to Mount Zion. al monte de Sión. But in order to really get there by experience, Entonces, pero para realmente llegar allí por experimentar, por la experiencia, we need to set our heart on a journey. nosotros tenemos que We need to set our heart on a journey. tenemos que preparar nuestros corazones para ese viaje. Because Psalm 84 verse 7, Porque el Salmo 84, 7, well, let's just read the final verse we'll read. vamos a leer el último versículo. Is Psalm 84 verse 5 to 7. Psalm 84 verse Vamos, 5 leemos to el 7. Salmo 84, Yeah, verse 5 to 7. del 5 al 7. Aquí está. Yeah, you got it there. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hallelujah. So we are on a caminos. We're on a pilgrimage. Entonces estamos en el peregrinaje, estamos en los caminos And we are going from strength to strength. y vamos de fuerza en fuerza. We need to go through the valley of Baca, the place of weeping. Tenemos que ir a través del valle de Baca, en el monte del llanto, del lamento, The place of testing. el lugar de prueba. And our journey ends, or our destination, Y nuestro viaje termina, nuestro destino is to appear before God in Zion. es aparecer delante de Dios en Sión. Hallelujah. Are you on the journey? ¿Están ustedes en el viaje? Hallelujah. So let's set our heart to appear before God in Entonces- Zion. Preparemos nuestros corazones para aparecer a Dios, delante de Dios en Sión. Amen. Amén.